Hola, muy buenos días, tardes o noches a la licenciada Darinka. Mi nombre es Mariana Hernández Cruz de Primero A y voy a exponer sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de neuronas que nos ayudan a nosotros a manejar ya sea nuestros sistema simpático, parasimpático, las instrucciones que da nuestro cerebro en pocas palabras a través de neuronas, y se divide el sistema nervioso en sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central es la división del sistema nervioso que coordina, integra y controla el movimiento del organismo. Es el que da las instrucciones en pocas palabras. Y este se divide en dos, en encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es el sede de la conciencia y la razón. En este se encuentra el aprendizaje, la memoria y las emociones, así como también nos dice si la decisión fue correcta o errónea. Igual se imagina el resultado de si las cosas hubieran actuado de manera diferente, como hubieran sido las cosas. El encéfalo se divide en tres: en el núcleo central, en el sistema límbico y la corteza cerebral. La corteza cerebral se divide en los hemisferios, que tenemos que los hemisferios cuenta con dos hemisferios cerebrales, uno izquierdo y uno derecho, y tienen un tallo de conexión. En el cuerpo calloso los nervios es donde se cruzan, ocasionando que el lado derecho maneje el lado izquierdo del cuerpo y el lado izquierdo del cuerpo maneje el lado derecho. Y aquí vemos que tenemos dos hemisferios, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo se recibe toda la información del lado derecho del cuerpo, como ya lo había mencionado, y de la mitad derecha del campo visual, pudiendo acoplar un objeto mostrado en el campo visual derecho de la información recibida por el tracto de la mano derecha, pero no tiene conciencia. Aquí estaba explicándoles sobre un experimento que yo leí en el libro, en el cual habla de que muchas veces se hacía como experimento que se cortaba la conexión entre el tallo izquierdo y el tallo derecho, y así podía, como no había una comunicación, se podía ver cómo se podía tener cierta conciencia, pero muchas veces no se comunicaba con la otra parte del cuerpo. Y el hemisferio derecho es el que recibe la información del lado izquierdo del campo visual y del lado izquierdo del cuerpo, pudiéndose acoplar a un objeto mostrado en el campo visual izquierdo como una información recibida de la mano izquierda, pero no está al tanto de los objetos mostrados al campo visual derecho. Aquí sigo hablando del experimento que se hizo, en el cual le mostraban una imagen a la persona, pero la mostraban de diferentes lados para ver cómo reaccionaba su cerebro. Y pues sabemos que en el hemisferio izquierdo se encuentran el área de Broca y el área de Wernicke. En estas tienen una diferencia, que el área de Broca es la dificultad para hablar y articular palabras. El área de Broca nos sirve para... el área de Broca nos sirve esencialmente... Olviden lo anterior. El área de Broca nos sirve para poder hablar, como lo estoy haciendo yo ahorita mismo, dar una interpretación y la comprensión del lenguaje. Y así esa se encuentra en el lóbulo frontal. Si hay daño, se podría provocar una afasia expresiva, en la cual no se podría producir lenguaje, que sería muy importante el daño, ya que la persona no podría hablar. Y en el área de Wernicke es la que se encuentra en el lóbulo temporal y es crucial para el procesamiento y comprensión de lo que otros dicen. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando y estoy explicando un tema, y la persona que me está escuchando está usando el área de Wernicke para poder escuchar y comprender lo que se está diciendo, lo que estoy explicando. Ese sería el área de Wernicke. Y cuando hay un daño importante, se ocasiona una afasia receptiva, en la cual no se puede comprender lo que se les está diciendo.
La corteza cerebral tiene varios lóbulos. Tiene el lóbulo occipital, temporal, parietal y el frontal. El occipital está situado en la parte posterior de los hemisferios cerebrales y recibe y procesa la información visual. El daño del lóbulo occipital puede producir ceguera y alucinaciones visuales. El lóbulo temporal tiene un papel importante en las tareas visuales, como reconocimiento de rostros, recibe y procesa la información de los oídos, contribuye al balance y equilibrio y regula las emociones y motivaciones, como la ansiedad, el placer y la ira. El lóbulo parietal es el que recibe la información sensorial de todo el cuerpo. Los receptores sensoriales de la piel, los músculos, articulaciones, órganos internos y las papilas gustativas. También recibe los mensajes que son sensoriales y se registran en la corteza somatosensorial primaria, que hablaré ahorita más adelante. El lóbulo frontal es el que recibe y coordina los mensajes de los 3 lóbulos de la corteza y por esto se le llama comúnmente que funge como el ejecutivo del control, porque este es el que recibe los mensajes de los otros 3 lóbulos y parece seguir la huella de los movimientos previos y futuros del cuerpo. Y como les decía también, pues existe la corteza somatosensorial primaria, que es una fisura, para identificarlas, pues el cerebro primero lo dividimos en 2 hemisferios, izquierdo y derecho, y luego hay una fisura central que va de oído a oído, está así. Entonces ahí se divide entre la corteza somatosensorial primaria, que es la que recibe los mensajes sensoriales de todo el cuerpo, y están las áreas de asociación, en las que la corteza cerebral es donde recibe los mensajes provenientes de los sentidos separados, se combinan en impresiones significativas y donde se integran los mensajes al exterior provenientes de las áreas motoras. Así como también tenemos la corteza motora primaria, que es parte del lóbulo frontal, que ya mencioné anteriormente. Esta envía los mensajes a los músculos y las glándulas y tiene un papel clave en el movimiento voluntario. Y eso sería lo de la corteza cerebral. Nos vamos con el sistema límbico. ¿El sistema límbico qué es? Pues es un anillo de estructuras holgadamente conectadas que se localizan entre el núcleo central de los hemisferios cerebrales y está completamente desarrollado en los mamíferos y es el que suprime algunas conductas instintivas. Por ejemplo, pues nosotros pues tenemos ciertas conductas instintivas que podrían derivarse a nuestros pasados y nosotros podemos suprimirlas gracias al sistema límbico. Y tenemos que el sistema límbico tiene al hipocampo y la amígdala. El hipocampo tiene el papel esencial en una formación de nuevos recuerdos y en caso de una lesión severa la persona es capaz de recordar lo que pasó antes de la lesión, pero después de la lesión ya no va a poder recordar nada. Haz de cuenta que yo me accidenté ayer y recuerdo toda mi vida pasada, todo lo que pasó, mi primaria, mi secundaria, mi prepa, todo. Pero a partir del accidente hacia adelante, yo ya no voy a recordar nada. Nada. Eso sería una lesión en el hipocampo. Y la amígdala, pues la amígdala está implicada en el gobierno y la regulación de las emociones. Sobre todo, estas están relacionadas con la autopreservación. ¿Esto qué quiere decir? O sea, nos va a ayudar a estimular a estimular nuestro sistema nervioso para poder nosotros sobrevivir, por decir así. También está relacionada con pues como les dije, la autopreservación. La estimulación en algunos animales puede ocasionar incluso signos de temor y pánico. Es lo que les decía, o sea, por ejemplo, a nosotros nos pasa algo que nos estresa mucho, la amígdala actúa y nos altera, haciendo que nosotros estemos en un estado de alerta
en el cual nosotros estamos preparados para sobrevivir. En los animales, cuando se les estimula, ocasiona signos de temor y pánico y ataques no provocados, que incluso pueden acentuar la experiencia del placer en algunos animales, estimulando ciertas zonas distintas de estas. Y el núcleo central, pues como ya les había mencionado antes, se divide en la médula oblongada, que es la parte del encéfalo más cercana a la médula espinal y controla las funciones corporales como la regulación, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. El puente es el que está más cerca y se encuentra más cerca de la médula espinal y es el cual produce las sustancias químicas que nos ayudan a mantener el ciclo de sueño-vigilia, así como se transmiten a las áreas superiores del encéfalo. El cerebelo es la parte superior y trasera del tallo cerebral, que es la responsable de nuestro sentido de equilibrio y coordinación, de acciones del cuerpo, para asegurar que los movimientos que se produzcan sean secuenciales y eficientes. El tálamo, pues, es descrito como una estación de revelo sensorial. Casi toda la información sensorial de las partes inferiores del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico se integran y dan la forma de señales entrantes, gracias al tálamo. En el hipotálamo, que es el más pequeño, ejerce una influencia enorme a muchos tipos de motivación. Rigen el hambre, la sed, la pulsión sexual y la temperatura corporal. Es relacionado con conductas emocionales como la ira, el terror y el placer, como ya les había mencionado. El hipotálamo, pues si se llegara a dañar, pues habría ciertas dificultades en la persona, incluso hasta no poder regular la temperatura, como ya les mencioné. En la médula espinal, pues es parte del encéfalo, del sistema nervioso central, perdón, y se conecta con el encéfalo, con la mayor parte del cuerpo, con el esqueleto axial, ahí la podemos identificar, que viene siendo todo el sistema nervioso central. Se conecta con el encéfalo, se compone de axones largos y suaves, envueltos por mielina aislante, y tienen dos trayectorias nerviosas principales: las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Las neuronas sensoriales, pues, son las que ascienden y llevan la información de las extremidades y los órganos internos al encéfalo, y las neuronas motoras son las que descienden la información del encéfalo y controlan los órganos y músculos internos, para así ayudarnos a modular el sistema nervioso autónomo. Y nos vamos con el sistema nervioso periférico. Bueno, pues el sistema nervioso periférico consta de nervios que conectan al encéfalo y la médula espinal. Como ya les había mencionado, está la médula espinal en el sistema nervioso central. Es con órganos de sentidos, músculos, glándulas, y comparten y llevan información para así transmitir las instrucciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema nervioso central va a ser el principal que va a dar las instrucciones, y el sistema nervioso periférico nos va a ayudar a que esas instrucciones que se están dando se cumplan de manera correcta. Y el sistema nervioso periférico se divide en dos: sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el que lleva los mensajes de los sentidos al sistema nervioso central. En los músculos esqueléticos, así como se encarga de que todo se pueda percibir y de las acciones voluntarias, gracias a dos tipos de neuronas, que son las aferentes y las eferentes. Las aferentes, como ya les había mencionado antes, en la médula espinal, son las sensoriales y llevan la información desde afuera del sistema nervioso central. Y las eferentes, que vendrían siendo las motoras que les mencioné anteriormente, son las que llevan los mensajes del sistema nervioso central a los músculos.
Y tenemos el sistema nervioso autónomo, que es el que transmite los mensajes entre el sistema nervioso central y los órganos internos. Y este es crucial para las funciones corporales como la respiración, la digestión, la circulación, pero también figura en la experiencia de varias emociones y se divide en dos, en la simpática y parasimpática. Ok, aquí mi pequeña mnemotecnia para aprender qué es simpático y parasimpático. Bueno, la simpática vendría siendo la que se ocupa cuando nosotros estamos en un estado de emergencia. ¿Eso qué quiere decir? La amígdala ve que hay problemas, dice, ya me activé, necesito huir de aquí, y junto con el sistema endocrino actúan para así activar el sistema simpático y que nosotros, los órganos, entren en acción. Algunos síntomas de, por decir así, síntomas o que nosotros podemos ver es que con el sistema simpático pues se dilatan las pupilas, se detiene la digestión, incluso se acelera la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso activa todo el cuerpo y con este simpático estamos así y nosotros estamos listos para huir. Y con el sistema parasimpático es como de que, ok, cálmate, vamos a respirar y ya. Entonces, ¿qué hace el parasimpático? Pues el parasimpático, por decir así de cierta manera, inhibe lo que hace el simpático. Si el simpático acelera el corazón, el sistema parasimpático lo va a moderar y va a hacer que se tranquilice. Si el sistema simpático dilató la pupila, el sistema parasimpático va a hacer una constricción de la pupila, en la cual pues vendría siendo lo opuesto. Y aquí tengo mi imagen del sistema simpático y parasimpático. Esa la saqué de internet. La que había en el libro también estaba bonita, pero ahí está. Y esto vendría siendo todo del sistema nervioso central y periférico. Gracias.